casos la coca los ha sacado de la pobreza, pero representa a veces la diferencia entre tener algo y no tener nada. Lo que logras es no atacas el valor, no tienes un efecto real sobre el negocio del narcotráfico, porque eso se puede volver a plantar en otro lado, puede cambiarse con toda facilidad, pero lo que sí logras es alienar a la población, ponerla en contra tuya, como es lo que sucedió durante los 80. Como es lo que sucedió durante los 80. Son 30 años de experiencia en los cuales consistente e invariablemente la erradicación ha fracasado como método. Pero estaba viendo unas cifras, la erradicación en los 80 fue muy limitada, eran muy pocas hectáreas. En el Perú ya había más de 100.000 hectáreas de coca en los 80, digamos. No, en los 80 no llegó a haber 100.000 hectáreas. En los 80, Sí, bueno, sí, sí. a comienzo de los 90 se pasó los 100.000 y por el 92-93 se pasó los 120.000. Acá tengo, Sí. el 86, 108.000, 87, 108.000, el 85, 94.000, es decir, y ya el 86 sobrepasamos las 100.000 hectáreas. Y la cantidad de hectáreas que se erradicaba era muy pequeña. En el 83, 700 hectáreas, el 84, 3.000 hectáreas, el 85, 4.800, el 86, 2.000, el 87 solamente 300 se erradicaron. Es decir, muy poca erradicación en comparación al volumen, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, es bien difícil decir que eso, más bien uno hubiera dicho, se necesitaba erradicar mucho más. Claro, tu argumento no va por el lado de que esto sirva o no sirva para reducir el área, va por el lado de que tiene efectos contraproducentes en la población, que se vuelca de alguna manera... Se vuelca y finalmente provoca lo que provocó en los 80. ¿Por qué no? ¿Por qué ves una tendencia decreciente de la erradicación? Había una razón bastante simple. Hubo un primer esfuerzo y luego eso en gran parte ayudó. El área, por supuesto, estaba entonces dominada por los narcotraficantes, 82, 83. En ese entonces el grupo de Medellín era el que tenía la predominancia. Entra a partir del 83-84 Sendero Luminoso con mucha fuerza, en poco tiempo avanza y ocupa básicamente toda la parte sur del Alto Guayaga. Y la posición de la gente, el sentirse atacados, sobre todo los colonos cocaleros, ayudó muchísimo para el avance del Sendero Luminoso. Es decir, y una vez de que habían avanzado, por supuesto, pero ya no hay sendero. El nivel de violencia que había entonces es lo que hacía más fácil aquello. Bueno, ya no hay sendero, ¿no? Digamos, el efecto contraproducente en esos términos ya no podría darse. Todavía el efecto contraproducente fue, mira, lo que también pasó, y lo que pasó en el Alto Guayaga, en el BRAE, fue que los campesinos cocaleros, al margen de todo eso, se organizaron de forma creciente. Como tú sabes, no hay erradicación en la zona del Monzón, no la ha habido, no hay erradicación en todo el BRAE, no lo ha habido, entre otras cosas porque lo tienen muy claro, los que están en eso, de que la reacción dentro de la gente, los campesinos organizados, sería que fuera totalmente contraproducente. Bueno, pero ahí hay un tema, ¿no? Sí hubo erradicación en San Martín, y en San Martín ya casi no hay cocales. No hay erradicación en el BRAE, en el BRAE sigue creciendo cada vez más los cocales. No es lo que yo vi en la zona de San Martín, perdón. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Mira, yo he estado, a diferencia de otros, yo he viajado varias veces a esa zona, he estado en zonas donde, para empezar, decían que ya no había sendero. Esto fue el año pasado. He visto huellas de sendero muy claras de hace pocos días en Paraíso, por ejemplo. Bueno, luego más adelante Artemio en Santa ahí, Rosa. Claro. Bueno, entonces está sendero. Santa Rosa de Michoyo, en Porvenir, en Tupac Amaru. Y además vi en esa zona un movimiento de plantaciones que se parecían sospechosamente a la coca. O sea, y es más, en una zona que me dijeron que era una zona casi de escaparate en Tananta, muy cerca de la oficina de las Naciones Unidas,
pude ver de que en medio de una plantación de palma aceitera estaban sembradas unos cocales. La palma aceitera estaba muy bien, muy sana, pero los cocales bueno, no estaban todavía menos sanos también. no puede haber, claro, rebrotes, ¿no? Pero en general se ha reducido como de 25.000 hectáreas a 400 hectáreas, según esta información de Manuel Estela en su librito. Es decir, hay una reducción muy drástica, ¿no? Muy drástica. Yo lo que creo que es necesario, importante, Jaime, es tener la capacidad de auditar y de ver bien cómo han ido las cosas allá. Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, muchos de los campesinos que les erradicaron la zona y pasaron a hacer otra cosa, sencillamente también sembraron coca más adentro, en el monte. De tal manera de que lo que habría que ver es el efecto total, no solamente en áreas determinadas, sino el efecto total. De tal manera que, repito, dado lo fácil que es plantar coca, dado lo fácil que es desbrozar bosques como para poder plantar nueva coca, y dada la facilidad que significa la coca como cash para los campesinos, tiene que verse maneras que sean más eficaces, centralmente más eficaces que la erradicación. Eso no se discute, pero digamos... No, es que sí se discute. Buena parte de lo que se está haciendo, la campaña esta histérica que se ha hecho en contra de Soberón, ha sido básicamente dada por el hecho de que él se atreve a discutir la santidad de la erradicación. Es que en este momento lo único que funciona es la erradicación. Es que es lo único que funciona. No funciona. No, pero ¿por qué no funciona? Si, digamos, el argumento es muy sencillo. Si hubiese más erradicación, habría menos área. Ahora, más bien está faltando, ahí donde ha habido erradicación se ha reducido, como en San Martín. Entonces, te repito que me gustaría una auditoría mucho más clara. ¿Tú sostienes que no se ha reducido el área sembrada? Yo te digo, yo he caminado esa zona, primero donde me dijeron que no había sendero y había sendero. Segundo, donde me dijeron que no había coca, estoy hablando de Santa Rosa de Michoyo, el pueblo de Nancy Obregón, y Porvenir y Tupac Amaru que están cerca, y he visto muchísima coca. De tal manera de que no lo siento así. En la zona de Monzón, más bien, he visto en la zona de Monzón, más bien, sí he visto plantaciones bastante enfermas, raquíticas y con productividad muy baja. Bueno, entonces yo te digo, si tú te pones a ver, porque tenemos 30 años. No tengo acá la cifra, pero yo recuerdo, eran 23.000 hectáreas más o menos hace 15 años o 20 años en San Martín y ahora son 400. Hay todavía, pero son 400. Sí se ha reducido abismalmente la cantidad de coca en San Martín y ahí pues lo que ha funcionado es la erradicación junto con un desarrollo alternativo. Pero erradicación forzosa. ¿No? Te repito de que ahí se ha concentrado la erradicación. Y cuando yo veo como vi en Tananta, supuestamente en medio del milagro, en las palmas aceiteras, todas las melgas al medio sembradas de coca, entonces, ¿seguimos hablando de éxito? Cuando podía haber, como te digo, cruzando el río a Santa Rosa de Michoyo, no entiendo cómo lo confirma. Lo confirma, porque incluso ahí donde haces... ¿Cómo lo confirma, Jaime? En el sentido de que incluso ahí donde haces desarrollo alternativo... Hay coca. Hay coca. Entonces, eso significa que tienes que erradicar, porque, digamos, eso lo que destruye es la tesis de la erradicación concertada, que pueda haber voluntad de erradicar. Voluntad libre de los cocaleros de erradicar libremente, digamos, concertadamente con el Estado. Porque ahí incluso estos que se incorporan en programas de desarrollo alternativo están sembrando coca. Entonces, no quieren soltar. Obviamente es una fuente de ingreso inmediata, una fuente de ingreso de la que no quieren renunciar. Y para para quienes representa con frecuencia la diferencia entre tener lo mínimo y no tener nada. ¿No es cierto? Así es. Y en circunstancias en las que el desarrollo alternativo no siempre ha representado necesariamente la salida. Yo creo en el desarrollo alternativo, creo que es necesario, pero creo también que el desarrollo alternativo solo se hace contando con la organización activa de los campesinos. Tú y yo, entre las pocas cosas que estamos de acuerdo, una de ellas, por ejemplo, es en el valor del experimento de sierra productiva. Sierra productiva ha funcionado porque los campesinos participan activamente dentro de eso.
Cuando se consigue que la población se movilice y participe activamente dentro de los programas de desarrollo alternativo, entonces eso puede funcionar. Pero se necesitan varias cosas. Entre otras, darles la posibilidad de subsistir durante el periodo que toma, prepararse para ser mejores agricultores y prepararse para que algunos cultivos que no producen de inmediato, como el cacao, por ejemplo, estén en condiciones de dar. Pero y tú no lo logras si vas y te lanzas contra ellos. Lo que consigues es tener progresos en las áreas más débiles y fracasar en las áreas donde ellos son más fuertes. Pero eso fue lo que pasó con la la experiencia del desarrollo de la erradicación concertada que hubo del 2002 al 2005, ¿no? Pasó un poco eso, es decir, solo funcionó ahí donde había pocos cocales. La propia COMPAC al día siguiente que se firmó, se dio el decreto supremo y todo, se retiró, dijo que eso era una traición, que no sé qué, y no quiso participar. Es decir, los cocaleros en el fondo no quieren participar en los programas de desarrollo concertado. Los cocaleros sostienen una cosa, y no me parece algo que sea enteramente irracional, que la coca en sí no es mala. La coca se presta a una serie de usos alternativos a convertirse en cocaína, y en consecuencia no debe considerársela mala, esencialmente mala en sí. Puede considerársela mala por el uso indebido que puede hacerse de ella en cuanto a materia prima. Pero, Jaime, Gustavo, pero volviendo al asunto. Cuando el 95%, 94% se destina al narcotráfico, ese argumento es una justificación ideológica, no es otra cosa, ¿no? No es necesariamente una justificación ideológica, porque no tengo la idea de si es el 94 o 95%. Me gustaría saber de dónde tiene cifras tan precisas. Pero lo que sí te quiero decir es lo siguiente. 30 años de experiencia. 30 años de experiencia y ni un solo año en el cual, como programa sistémico a nivel nacional, haya funcionado la erradicación. Un experimento que sí funcionó. Pero, tres años en lo que sí funcionó. ¿Cuál fue el experimento que sí funcionó? Una interdicción eficiente al puente aéreo que había entonces entre Perú y Colombia, con el ataque simultáneo a la estructura empresarial del cartel de Cali, que entonces era el dominante. Eso sí funcionó. Por supuesto, si pudiéramos... Y entonces, de 120.000 hectáreas, se cayó por autoerradicación. Voy a decir una frase que seguramente, espero que no te provoque un éxtasis. El mercado erradicó. Claro. El mercado erradicó, porque sencillamente se bajó por el costo, y ahí tuviste un éxito estratégico. De acuerdo. Que debió haber sido aprovechado y no lo fue. Así es. Completamente de acuerdo con eso. El problema es que ya no hay puente aéreo. Ya no hay puente aéreo. No hay ningún equivalente funcional al puente aéreo que se pueda cortar fácilmente. No hay algo tan sencillo, y no era tan fácil cortarlo. Requirió un nivel de coordinación extraordinario, 3 pisos aéreos, 3 pisos radáricos, perdón, claro, pues eso 2 pisos aéreos, prácticamente Estados Unidos. El Comando Sur con el Perú. Pero entonces... Ahora la mayor parte, digamos, en esa época además, los campesinos eran campesinos cocaleros, casi no producían ellos mismos pasta básica. La pasta básica estaba en manos de unos varones de la pasta, en fin, que eran los que, Vaticano, Cacique Rivera, en fin. Ahora son los propios cocaleros los que tienen sus pozas, o algunos de ellos, una parte importante de ellos, se ha descentralizado al nivel del productor campesino, digamos, la producción de pasta básica, ¿no? Entonces, entonces eso los convierte casi en ya parte mucho más... Lo que pasa, hay dos cosas que pasan, ¿no? En primer lugar, la integración vertical que tenían los colombianos era, desde el punto de vista de exportación, mucho más eficiente, obviamente, mucho más rápida. Al haberse cortado esto, se ha recurrido a lo que han sido un paso atrás hacia las MIPES y al comercio hormiga. Y además, la tecnología del procesamiento de la coca en pasta básica, en cocaína, se ha simplificado muchísimo. Pero eso no quiere decir de que todo campesino sea narcotraficante. Eso es una falacia. No, pero son los campesinos los que ahora producen la pasta, son ellos. No necesariamente. Hay una serie de empresas pequeñas. Son básicamente, los poseros son campesinos. Yo estoy haciendo un mapa en este momento con la información disponible, no es tanta, no es tan poca, sobre las organizaciones de narcotráfico en el Perú, lo que es una cosa muy poco conocida. Hay empresas, ya no son lo que tú llamas los varones de la droga de antes, no hay gente que tenga pues el panaché de Vaticano, son MIPES, empresas pequeñas, medianas, pero algunas mueven ya una buena cantidad de dinero, y hay una
buena cantidad, la mayor parte de campesinos, que son sencillamente cocaleros y siembran otras cosas. Bueno, pero la cantidad de pozas que se encuentran cuando uno va a un área cualquiera indica pues que, digamos, yo no sé qué proporción de los campesinos tendrán una poza, pero es una proporción bastante alta, ¿no? Es una proporción, ¿tenemos comercial? Tenemos que cortar y regresamos.